Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación. Este es tu hermano y amigo Juan Mendoza. Estamos aquí un día más. Hoy es viernes 18 del 2025. Y aquí estamos haciendo la tarea que el Señor nos encomendó para el día de hoy. En esta noche traemos una enseñanza que se llama La armadura de Dios. ¿Contra quién peleas? Ese es el tema en esta noche. La armadura de Dios, ¿contra quién peleas? Y vamos a estar viendo con quién es que estamos peleando. ¿Cuáles son esas batallas que nosotros tenemos, que peleamos, que tenemos esas luchas? Vamos a ver en esta noche con quién es que estamos peleando y cuál es la armadura que tenemos que tener para poder vencer esas cosas. Amén. Entonces, en esta noche vamos a hacer una oración para entrar en el mensaje. No sé si se podrá escuchar. Para poder vencer esas. Ahí estamos. Parece que sí. Estamos en vivo. Entonces, en esta noche vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para empezar este servicio. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta noche, Señor, a poder predicar y enseñar tu palabra con amor, con sabiduría tuya, Padre. Padre, reprende toda cosa mala que esté en estos lugares, Señor. Reprende toda hueste de maldad. Reprende toda cosa que se quiera levantar, Señor. En el nombre de Jesús, limpia los aires, purifica los aires, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, en esta noche vamos a compartir algo. Como dicen, al sí, sí y al no, no. Vamos a hablar claro en esta noche. Este es un programa que se habla claro. Amén. Y vamos a aprender qué es lo que nos quiere enseñar la palabra del Señor. En esta noche te invito a que abras tu Biblia y que vamos a ir a leer Efesios 6, del 10 al 18. Vamos a leer esos versículos y vamos a desmenuzar esos versículos para que conozcamos de verdad quién es nuestro enemigo, cómo es que el enemigo nos ataca a nosotros como cristianos. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ok? Entonces, en esta noche, si quieres aprender algo que nos pasa a la vida real, a todos nosotros, en esta noche te vamos a enseñar, porque hemos escuchado muchos mensajes acerca
de la armadura de Dios. Muchos hemos escuchado muchos mensajes acerca de eso. Entonces, en esta noche, vamos a empezar con una armadura que no encajaba. Vamos a empezar con una armadura que no encajaba. ¿Quién es esa armadura? Esa armadura la podemos encontrar en Primera de Samuel 17, 38 al 40. ¿Sabe de qué armadura se está hablando ahí? Se está hablando de David, cuando el rey Saúl le dijo que se pusiera la armadura de él para que fuera a pelear con el filisteo. Y David se la puso, pero cuando David se miró que esa armadura no era la de él, que él no peleaba así. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando esa cosa? Que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia armadura. Yo no me puedo poner la armadura de mi pastor, porque la armadura que tiene mi pastor, él se la ha ganado por medio del sufrimiento, por medio de lo que ha caminado con el Señor. No podemos pelear con la fe, experiencia o cobertura de otros. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra propia armadura. Y aquí querían ponerle la armadura del rey Saúl a David para que fuera a pelear con el filisteo. Y no es con la armadura de otras personas que nosotros vamos a reprender los demonios. Más adelante vamos a estar viendo a unas personas que se pusieron a reprender con el que Pablo predica. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a conocer de qué enemigo era ese, qué potestad o qué gobernante o qué hueste de maldad entraba esa persona. Entonces en esta noche vamos a hablar claramente. No podemos tener la armadura de otra persona. Cada uno tenemos que tener nuestra propia armadura. Por eso se llama el tema la armadura de Dios. ¿Qué más? ¿Contra quién peleas? Para tener una pelea necesitas conocer quién es tu enemigo. Pero si tú no conoces tu enemigo, no sabes las artimañas que el enemigo va a venir a atacarte, te van a destruir, vas a perder. Derribado pero no destruido, dice el Señor. Mientras estemos con la armadura del Señor, puede ser que nos derriban un tiempo, pero nos vuelve a levantar el Señor. Dice, cae el justo 7 veces y Jehová lo levanta. Pero en esta noche el Señor nos va a hablar por medio de su palabra. ¿Ok? Por medio de la palabra de Dios, Dios nos va a hablar. Pero esta noche el Señor, Dios nos va a hablar. Entonces, tenemos que aprender cómo es. Déjeme un segundo. Déjeme un segundo. Solo quiero saber si seguimos en vivo. Entonces, sigamos. Vamos a ver aquí, dice aquí, vamos a empezar con una armadura que no encajaba. Eso lo podemos leer en 1 Samuel 17:38. Vamos a ver qué dice 1 Samuel 17:38. Mira lo que dice. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David
echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y lo puso en un saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces aquí nosotros tenemos que tener nuestra propia armadura. ¿Cómo vamos a tener esa armadura? Necesitamos tener nuestra propia relación con Dios para tener esa armadura espiritual. Ahora, ¿contra quién estamos peleando? Estuvimos leyendo en Efesios 6:12, ¿contra quién estamos peleando? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿te has dado tú la tarea para investigar quiénes son esos enemigos? ¿O solamente vamos a seguir escuchando lo que los otros pastores cuando nos vienen a decir, hermano, usted no tiene batalla con carne ni sangre, usted tiene batalla con principados, con potestades? Ayer yo traje unos ejemplos, ayer pude compartir esta enseñanza con un grupo de hermanos, pero hoy el Señor me lo ha dado más claro para que podamos ver esos ejemplos con cosas que están pasando en la Biblia. Y también con circunstancias, vamos a estar viendo con circunstancias que ha pasado en la Biblia y cosas que pasan en nuestra vida también. Nuestra vida diaria. Son cosas que nos pasan a nosotros como cristianos. ¿Ok? Entonces, dice que nuestra batalla no es con personas. Es una guerra espiritual, es invisible esa guerra espiritual, pero es real. Es una guerra real. Entonces dice que son 4 enemigos. El primero de ellos es principados. Pero yo les leo a ustedes qué es lo que significa principados y ustedes se dicen, ¿qué será eso? Tenemos guerra y nos gusta decirnos el versículo, hermano, usted no tiene guerra contra carne ni sangre. Tenemos guerra contra principados, contra potestades, con huestes espirituales, con gobernantes de las tinieblas. Y nos gusta decir ese versículo. Pero la próxima vez que te digan ese versículo, pregúntale al hermano, ¿y qué significa principado? ¿Cómo usted me puede enseñar qué es un principado? Yo no lo veo, pero ¿cómo un principado puede atacarme? ¿Cómo así? Porque yo te voy a explicar ahora. Un principado, ¿qué es? Jerarquías de maldad que dominan regiones. Sí, pero ahí todavía, hermano, yo no entiendo. Y te voy a seguir hablando. Hermano, estamos peleando contra potestades. ¿Qué es eso? Poderes que influencian sistemas y estructuras. Sí, pero no sé, yo me estoy imaginando un demonio así, cachudo, que me viene a atacarme. No, todavía no sé cuál es esa potestad, hermano. No sé cómo es ese demonio, no sé. Gobernadores de las tinieblas controlan el pensamiento en masa. Sí, hermano, pero yo no entiendo eso, lo que usted me está hablando, tampoco. No entiendo. Vamos por el último, a ver si le entiendes. Huestes espirituales de maldad. Espíritus malignos que atacan mentes, familias, iglesias. Ese tal vez ya le estoy entendiendo un poco, hermano. ¿Verdad? Pero entonces, ahora, vamos a ver cada uno de esos 4 enemigos. Vamos a ver qué nos quiere enseñar la Biblia acerca de esos cuatro enemigos. Ahora vamos a ir con los principados. Vamos a ver quiénes son los principados y vamos a poner un versículo. Vamos a poner un versículo bíblico para que podamos ver en la Biblia quiénes son. Tal vez así, después cuando ya conozcas los enemigos, te vas a poner la armadura de Dios. Vas a saber
¿Para qué es esa armadura de Dios que tú tienes? Pero vamos a dar más adelante, vamos a darte estos ejemplos y más adelante te vamos a dar ejemplos de la vida real, pensamientos que nos pasan a nosotros diariamente, conforme a la Biblia, para que así le puedas entender y que conozcas quién es tu enemigo. Amén. Entonces vamos a ver ahora los principados. ¿Quiénes son los principados? Como estábamos leyendo al principio, son gobernadores espirituales, jerarquías demoniáticas de alto rango. Sí, hermano, pero me puede dar un ejemplo ahora por la Biblia. Vamos a irnos a Daniel 10:13. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando en Daniel 10:13. Vamos a ir a Daniel 10:13. Vamos a irnos. Daniel, ¿dónde está Daniel? Daniel 10:13. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando con Daniel. Vamos a ver qué principado era. A ver si era un principado. Dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con él, con los reyes de Persia. Ok, vamos a ver qué pasó. Este príncipe, este es un príncipe territorial, demoniánico, que se oponía a que la respuesta de Dios llegara al profeta Daniel. ¿Estás entendiendo ahora? Este era un príncipe que estaba impidiendo que viniera la respuesta de Dios para Daniel. Así es como estaba pasando. Ahora vamos a ver el otro, potestades. Tal vez todavía no me has entendido, pero más adelante, cuando yo termine estos ejemplos, nos vamos a ir a otro que son de las cosas que nos pasan a nosotros diariamente. Vamos a irnos ahora a las potestades. Son poderes con autoridad delegada para influenciar. Ejemplo, Mateo 16:23. Vamos a ver qué dice Mateo 16:23, porque te dije que te iba a dar con versículos de la Biblia cómo están estas potestades. Mateo 16:23. Vamos a ver qué dice Mateo 16:23. Mateo 16:23. Dice así. Entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Y qué era lo que estaba pasando ahí? Mateo 16:23. Vámonos a la Biblia mejor. Mateo 16:23, para que podamos ver el título. Mateo 16:23 dice así. Mira lo que dice el 21. Jesús anuncia su muerte. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los andanos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Y qué era lo que qué fue lo que le dijo ahí Jesús? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Jesús le hablaba a Pedro, pero detrás de Pedro, de sus palabras, hay una influencia demoniática, momentánea. Pedro, sin darse cuenta, se convirtió en un vocero de una potestad
que buscaba desviar a Cristo de la cruz. Entonces, ¿estás entendiendo ahora qué es una potestad? Eso es una potestad. Eso es una potestad. Pedro se dejó poseer y quería desviar a Cristo de que no fuera a la cruz, que no tenía que morir. Eso es una potestad. Ok, ahora vamos a ir a gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice, gobernantes demoniáticos que operan en sistemas humanos. Vamos a irnos a Mateo 26. Vamos a irnos a Mateo 26. Como les he dicho, este programa es con Biblia. Y si la Biblia no te convence de conocer cómo son las artimañas del diablo, pues vas a seguir viviendo una vida sin conocer a tu enemigo. Mateo 26, 3 y 4. Mira lo que dice. El complot para prender a Jesús. Vamos a ver el 26. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamando a Caifás, y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Estos líderes religiosos fueron instrumentos de gobernadores demoniáticos del sistema religioso, cegados espiritualmente para rechazar al Mesías. Entonces, estamos entendiendo ahora cómo es que funcionan esos enemigos. Y lo estamos viendo por medio de la Biblia. Ahora, esto que yo te estoy hablando, tienes que sentarte, agarrar la Biblia y escudriñarlo. No es así por encimita solamente. Vamos a ir a otro ejemplo. Judas, en Lucas 22, 23, dice que Satanás entró en Judas. Vamos a ver Lucas 22, 3. Para que podamos ver otro ejemplo. Lucas 22, 3. Mira lo que dice. El complot para matar a Jesús. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Ahora, dice, estos líderes, ¿dónde está aquí? Judas. Dice, Judas fue directamente poseído e influenciado para entregar a Jesús. Este tipo de control muestra la acción de fuerzas demoniáticas en sistemas y personas claves. Entonces tenemos que pedirle llenarnos de esta armadura de Dios para no ser como un Judas, para no ser como esos gobernantes que estaban planeando cómo era que iban a agarrar a Jesús en mentira. Se les metió un espíritu demoniático. Ahora, huestes espirituales de maldad. Dice, ejércitos de demonios que operan en los aires. Huestes de maldad. Dice, ejemplo, en Números 22, 22, el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Aunque el ángel era de Jehová, este evento muestra cómo hay una lucha espiritual invencible. Balán iba a maldecir al pueblo, pero fue detenido. Aquí se ve cómo incluso ángeles pelean contra las influencias invisibles que mueven a profetas falsos. Amén. Ahí está el ejemplo en Números 22, 22. Dios
mandó al ángel de Jehová. ¿Para qué? Para impedir a Balaán, para que no fuera a maldecir al pueblo. Se le puso como tropiezo. ¿Estamos viendo? Entonces Balaán había recibido esa hueste espiritual para ir a maldecir a un pueblo. Ahora, otro tipo de ejemplo son, vamos a ver, eso es el número 4, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a ver otro tipo de ejemplo de huestes espirituales. Que esto me lo dieron ayer, en lo que yo estaba compartiendo parte de este mensaje, lo estaba compartiendo con unos hermanos. Y el hermano trajo acerca de ¿cómo que se llama este? Que se puso a reprender a los hijos de Seba, se puso a reprender. Y en esta noche vamos a ver lo que dice en Hechos 19, para que veamos que este enemigo se encuentra en huestes, ¿cómo es? En huestes espirituales de maldad, ¿ok? Y mira, vamos a irnos a Hechos 19, y no se preocupen, que más adelante vamos a traer las preguntas que nos hacemos diariamente o problemas que pasan diariamente que tal vez no se los decimos a los pastores, que tenemos esta prueba. Vamos a ver en qué enemigo está esa cosa que tú estás sintiendo en ese momento. Vamos a ver Hechos 19 del 15 al 16. Hechos 19 del 15 al 16. Dice así: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos e heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender? Aquí estamos viendo que este hombre no tenía la armadura. Esos hijos de Seba, ¿cómo que se llama? Esos hijos por aquí tengo apuntado el nombre, de Seba, no tenían la armadura de Dios. Por eso, si tú no tienes la armadura de Dios, no te pongas a hacer cosas que Dios no te ha mandado hacer, porque vas a quedar en vergüenza. Para hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer, tenemos que tener su armadura. Y más adelante vamos a ver cómo podemos fortalecer esa armadura que Dios tiene para cada uno de nosotros. No nos vamos a poner la cobertura o la armadura de nuestro pastor. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener nuestra propia armadura. Entonces dice, aquí vemos un ataque directo y violento de un espíritu maligno, demostrando el poder real y destructivo de las huestes espirituales cuando no se tiene autoridad verdadera en Cristo. Dice, los hijos de Seba intentaron usar el nombre de Jesús sin relación con Jesús y fueron derrotados. ¿Qué aprendemos esto? Que la guerra espiritual no se gana con fórmulas. Te conjuro en el nombre de Jesús. No se gana con fórmulas. Dice que no se gana o reprendiendo palabras sin estar viviendo una vida en santidad, en una vida autoridad, basada en la comunión con Cristo, así como Pablo tenía esa comunión con Dios. Por eso Pablo podía reprender cuando reprendió a la mujer que adivinaba. Le reprendió ese demonio de adivinación. El otro que no lo dejaba predicar, le dijo, ceguera venga sobre ti. Tenía poder, tenía autoridad. ¿Por qué? Porque estaba con la armadura de Dios. Ahora, ya hablamos eso, ¿verdad? Todavía no te voy a enseñar
cómo es que tenemos que vestirnos de esa armadura de Dios. Primero, ahora vamos a tocar, y ahorita que viene la mitad, en estos 30 minutos, vienen palabras, preguntas que te haces tú. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver en qué, de Efesios 6:12, en qué categoría pasa esto. Y quiero que vayas conmigo, vamos a ver, y como les dije, todo esto es con ejemplos de la Biblia. Vamos a ir a ver esto. Mira lo que dice. Vamos aquí. ¿Te has preguntado tú alguna vez, cuando ya no tengo ganas de hacer las cosas de Dios, en qué categoría me estaré sintiendo? ¿En qué categoría estoy siendo atacado yo por medio de esas cuatro, ¿cómo es que se llama? Por medio de esos cuatro enemigos que son principados, que son los principados, gobernadores, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas o huestes espirituales. Si tú te has hecho esta pregunta, cuando yo no tengo ganas de hacer las cosas de Dios, conforme a Efesios 6:12, ¿qué enemigo es? Vamos a ver qué enemigo de esos cuatro es. Dice, cuando yo no tengo ganas de hacer las cosas de Dios, ¿cómo orar, congregarte, leer la Biblia o servir conforme a Efesios 6:12? Estás enfrentando una lucha espiritual real. Ese desánimo puede ser provocado por diferentes niveles de enemigos. Vamos a ver cuáles son esos enemigos. Dice enemigos espirituales que Pablo nos menciona en el versículo de Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que le dicen cuando le están predicando a ustedes ese versículo. Pero vamos a ver en qué categoría está cuando ya tú no tienes ganas de hacer las cosas de Dios. Vamos a ver en qué. Aquí está, mira, esos están en los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahí está esa pregunta que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es que funciona? Dice que manipulan el ambiente espiritual del mundo, afectando tus pensamientos. Dice emociones y decisiones. ¿Cómo actúan? Ponen pensamientos de apatía, ponen depresión espiritual, conformismo, dudas y frialdad. Eso es lo que te van a meter en la cabeza. Cuando tú dices que ya no tengo ganas de hacer las cosas de Dios, entonces son gobernadores de las tinieblas. Es un gobernador que te está atacando para traerte y que te sientas tú todas esas cosas. Ahora vamos a ver un ejemplo bíblico, porque yo les he enseñado a ustedes que esto es por medio de la Biblia. Ustedes conocen lo que dice. Dice el joven rico que amaba más sus posiciones que seguir a Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 19, del 21 al 22, cuando Jesús le dijo, da las cosas que tú tienes a los pobres, ven y sígueme. Él no lo quiso seguir porque fue gobernado por algo más que no era Dios. Le importó más las otras cosas que Dios. Dice, cuando tú dices, ya no tengo ganas de buscar a Dios, es muy probable que estés bajo esta influencia. Ahora vamos a ver otra influencia que puede ser huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice así, atacan con una maldad activa e invisible, especialmente contra los creyentes. Dice, ¿cómo actúan? Cargan el ambiente, traen tentaciones y opresiones sutiles,
hacen que lo espiritual parezca aburrido o sin valor. Ya las cosas, digamos aquí no tengo a nadie que me está escuchando ahorita. ¿Sabes por qué? Porque no les interesa. Están como ya se me quitaron las ganas de buscar de Dios. Y viste la bendición que Dios te está dando en esta noche. Te está dando la respuesta por quién está siendo atacado. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo que te está atacando? Pero te gusta que venga un pastor con saco, con corbata y que te venga a tirar el aceite y que te diga, hermano, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados con esto. Pues ahora tú estás siendo influenciado por una hueste que no te importa escuchar las cosas de Dios. No te importa. Entonces estás siendo atacado por una huestes espirituales de maldad que dice que cargan el ambiente, traen tentaciones y opresiones sutiles, hacen que lo espiritual parezca aburrido y sin valor, así como esta prédica. Esta prédica es una basura. ¿Qué voy a estar yo escuchando a ese hermano? Así vienen los pensamientos. No, yo me voy mejor de aquí. Muchos vienen y se van. ¿Por qué? Porque no les importa, porque están siendo atacados por estas huestes de maldad. Por eso es que no les gusta escuchar la palabra de Dios, porque están siendo atacados por las huestes de maldad, por los principados, por los gobernadores. Por eso es que no quieren escuchar. Y el Señor en esta noche les está abriéndole los ojos para que conozcan cómo es que son atacados, por qué huestes de maldad están siendo atacados, por qué gobernadores están siendo atacados. Dice, ahora vamos a ver un ejemplo bíblico. Satanás tentó a Jesús en el desierto, queriendo debilitar su enfoque en el propósito. ¿Se acuerda cuando Satanás atacó a Jesús? Quería debilitarlo. Quería ver si él se iba a salir y le iba a hacer caso cuando le dijo, convierte estas piedras en pan. Jesús lo podía hacer, porque el poder que Jesús tenía, ya Dios lo había llenado de poder, como dice en Hechos 10:38. Ahora vamos a ver la potestad. Dice, ejercen autoridad sobre áreas o sistemas. Dice, ¿cómo actúan? Usan estructuras, a veces incluso religiosas, para apagar el fuego de Dios en uno. Así es como influyen. Dice, ejemplo bíblico, los fariseos que apagaban el deseo de Dios con la religiosidad vacía. ¿Cuánta gente hay allá afuera que se viste de santo? Pero cuando tú los escuchas hablar, no tienen nada para dar. O si te van a dar, te van a hablar de lo mismo de siempre. Ahora vamos a ver los principados. Estamos viendo cómo atacan. Dice, controlan regiones o territorios espirituales. ¿Cómo actúan? A través de opresiones colectivas. Por ejemplo, cuando toda una comunidad, ciudad o familia se enfría espiritualmente. Ejemplo bíblico, vamos a ver qué ejemplo bíblico nos da el príncipe de Persia. ¿Se acuerdan? Que resistía las oraciones de Daniel. No le traía la respuesta. No permitía que llegara. Ahora, ¿qué hacer cuando ya no tiene ganas de seguir en las cosas de Dios? Dice que hay que reconocer que lo que estamos pasando es una batalla espiritual. Dice, vestirme de toda la armadura de Dios. ¿Dónde está la armadura de Dios? En Efesios 6, del 13 al 18. En el versículo 12 están los enemigos, pero del 13 al 18 nos deja saber cómo es que vamos a vestirnos de esta armadura de Dios. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Vamos a contestar esta pregunta. Cuando hablas de otro hermano o hermana en la iglesia porque tienes celos de él, de su puesto que ejerce en la iglesia, ¿qué enemigo es este? ¿Entendiste? Dice, cuando hablas de un hermano o una hermana en la iglesia porque tienes celo de él o de ella y de su puesto que ejerce en la iglesia, ¿qué enemigo es? Entonces dice así,
Es una manifestación de Efesios 6:12. Dice, esta actitud es carnal. Cuando tú tienes celo de un hermano o una hermana o del ministerio que ellos están practicando en la iglesia, es una actitud carnal, pero muchas veces inspirada y alimentada por enemigos espirituales. Vamos a ver, potestades. Ahí está. ¿Cómo actúa en las potestades? Dice contra potestades. Dice funciona. Las potestades son entidades que ejercen autoridad sobre estructuras, incluyendo iglesias, ministerios o personas que tienen puesto de liderazgo. Dice, inspiran rivalidad. Esto es lo que pasa. Viene una rivalidad. Yo canto mejor que esa hermana. Yo no sé por qué la ponen a ella a cantar si yo sé cantar mejor que ella. Entonces, ahí está una potestad que te está influenciando. ¿Para qué? Para tener celo de esa hermana o ese hermano. Dice, inspiran rivalidad dentro de las iglesias. Hacen que los hermanos vean el ministerio como una competencia. Si tú estás en la iglesia y el ministerio que tú estás ejercitando, no lo mires como una competencia que lo vas a hacer mejor que el otro hermano o que la otra hermana. Dice, introducen orgullos, envidias, divisiones y contiendas. Eso es lo que pasa. Yo he conocido ministerios de los músicos, de los cantores, de las cantoras, que estas cosas están metidas ahí. ¿Y sabes qué potestad es la que está ahí? Son las potestades. Eso es lo que está ahí. Entonces, si tú dejas que ese celo entre en ti, ahí está. Acuérdense que no tenemos una batalla física o carnal, es espiritualmente. Entonces, cuando vengan esos pensamientos a estar en contra del hermano o del hermano, no, lo que tienes que hacer es orar por esos hermanos para que el Señor los use más. ¿Qué más dice? Vamos a ver el ejemplo bíblico ahora. En Filipenses 1, del 15 al 17, Pablo dice que algunos predican a Cristo por envidia y otros por contienda, no sinceramente. Entonces, ¿viste cómo te estoy acomodando las potestades estas de cómo eres atacado? Y te las estoy enseñando por medio de la Biblia, que en la Biblia está para que podamos entender. Que dice, Pablo dice que algunos predican a Cristo por envidia o contienda. ¿Cuántas de la gente allá tal vez están pensando, ese hermano no sirve, yo predico mejor que él? ¿Será que te está metiendo una potestad en estar diciendo eso? No, ese hermano no tiene unción. Ese hermano lo que puede tener es mucho conocimiento de la palabra, pero no tiene ese poder, esa autoridad que yo tengo. Eso es lo que debe estar diciendo ese hermano. Pero aquí, ¿quién soy yo? Yo soy simplemente un siervo, que yo vengo a dar el mensaje. Le guste o no le guste, yo vengo a compartir el mensaje que el Señor me dio para compartirlo con ustedes. Ahora, si ustedes no quieren escuchar, pues es cosa suya. Yo tengo unción. Dicen, aquí no hay ningún amén. Yo no he dicho ningún amén, ni un gloria a Dios. O cuántos dicen aleluya, cuántos dicen amén. Yo no ando pidiendo nada de eso. Dice Filipenses, Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente. Ahora vamos a ver otro ejemplo, Caín y Abel. Dice Caín y Abel también es un ejemplo. Caín se llenó de celos cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Esto está en Génesis 4 del 3 a 8. Dice, detrás de ese celo estaba el enemigo que incitó a Caín al asesinato. Entonces, viste, no estamos viendo a un enemigo físicamente, es espiritualmente. ¿Ok? También intervienen huestes espirituales de maldad. Son espíritus malignos que siembran chismes. En las iglesias hay chismes, hay murmuraciones, hay divisiones, sospechas entre los creyentes para destruir la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso también es huestes de maldad. Ahora, un ejemplo de eso, hermano Juan, ¿qué me puede decir de esas huestes de maldad? Que chisme, murmuración, divisiones, sospecha
entre los creyentes para destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora te voy a mostrar los hermanos de José. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos de José con José? Dice que movidos por celo, hablaron mal de él y hasta lo vendieron. Eso se encuentra en Génesis 37, 4 y 8 y del 18 al 28. Entonces podemos ver una hueste de maldad allí en los hermanos de José, que fueron poseídos por unas huestes espirituales de maldad. Al hermano le tuvieron celos y lo vendieron. Y hasta lo querían matar. Mira los pensamientos que tenían. Ahora, hay que tener cuidado con la murmuración por celos. Es un pecado grave. Dice, le abre las puertas al enemigo, apaga el Espíritu Santo y causa división en el cuerpo de Cristo. Por eso hay que tener cuidado con la murmuración por los celos. Mira lo que pasó con Caín y Abel. ¿Ok? ¿Qué hacer para salirnos de todo eso? Dice, reconocer que este sentimiento no viene de Dios. Dice, arrepentirse y pedir limpieza de corazón, como dijo David en el Salmo 51, que un corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor. Entonces, si tú te arrepientes de todo esto que estás haciendo, de las murmuraciones, esas huestes de maldad van a salir fuera. Pero aquí, esta enseñanza es para enseñarte esos enemigos. ¿Ok? Ahora, otra pregunta, a ver en qué rango de enemigos cae. Cuando le das más valor a tu familia o al trabajo, ¿qué enemigo es este? ¿Qué enemigo es? Dice, cuando una persona comienza a darle más valor a su familia, al trabajo, al dinero o cualquier otra cosa que no sea Dios, está siendo influenciado por un enemigo espiritual, así como dice en Efesios 6:12. Esto puede ser un gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice, controlan los sistemas de valores del mundo, el dinero, la fama, la familia, entretenimiento. ¿Ok? Eso es lo que controlan los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Dice, para que las personas vivan en tinieblas, apartadas del verdadero propósito de Dios. ¿Cómo actúan? Hacen que cosas buenas como la familia o el trabajo ocupen el primer lugar por encima de Dios. Te hacen pensar que estás haciendo lo correcto, pero sutilmente te enfrías espiritualmente. Te convencen que no tienes tiempo para orar ni para congregarte o servir a Dios, porque la familia y el trabajo viene primero. Ahora, vamos a ver esto bíblicamente otra vez. Dice, el joven rico prefirió sus riquezas, ¿viste? Antes que seguir a Jesús. En Lucas 14:26, Jesús dice que si alguien ama más a su padre, a su madre, esposa, hijos o incluso a su propia vida, no puede ser su discípulo. ¿Estamos viendo? Entonces tenemos que tener cuidado de no dejarnos influenciar por esos gobernadores. ¿Ok? Vamos a ver qué otro tipo, este tipo de trabajo también. Mira, Marta, en Lucas 10:38 al 42, dice, estaban tan ocupadas en el trabajo que se perdió lo mejor, sentarse a los pies de Jesús como María. El trabajo le llama más la atención que haberse sentado con Jesús cuando le estaba explicando a María las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo pueden también intervenir? Dice, en los principados. Dice, si la persona vive en un entorno donde la cultura exalta el trabajo, la familia o el éxito económico por encima de lo espiritual, podría haber un principado regional influenciado este pensamiento. ¿Qué provoca esta influencia? Dice, tibieza espiritual, idolatría, como algo que ocupa el lugar de Dios.
prioridades fuera de orden. Dice, frustraciones y falta de frutos espirituales. Se te olvida hacer los frutos espirituales. Los frutos, el amor, el gozo, la paz, todo eso se te olvida. ¿Por qué? Porque estás pensando más en la familia o en el trabajo. Dice, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo en Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Reordenar tus prioridades. Dios primero y todo lo demás se va a alinear. Cuando tú pones a Dios primero, todas las demás cosas se van a alinear. Romper con cualquier lazo de idolatría o apegado desordenado. Dice, hacerte un examen honesto en tu corazón. ¿Qué lugar le estás dando a Dios y qué lugar le estás dando a las cosas como la familia, el dinero, tu trabajo? ¿Ok? Ahora vamos a otro tipo de pregunta. Cuando estás escuchando un evangelio que te predican que es fácil y no tienes que sufrir, ¿qué enemigo es? Muchos de los cristianos de ahora andan buscando un evangelio fácil, un evangelio que te dice que no tienes que sufrir. ¿Qué enemigo va a ser ese evangelio que te van a presentar? ¿Qué enemigo va a ser? Vamos a irnos por medio de la Biblia también. Dice, cuando una persona escucha o predica un evangelio fácil, sin cruz, sin sufrimiento, sin arrepentimiento, ni negarse a uno mismo, ese mensaje no viene de Dios. Y según Efesios 6:12, está inspirado por un enemigo espiritual. Vamos a ver las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Funciona. ¿Cómo funciona? Dice, estas son fuerzas malignas organizadas que se mueven dentro de un ámbito religioso. Dice, para corromper la verdad. ¿Cómo actúan? Dicen, distorsionando el evangelio. Lo presentan como te van a traer un evangelio fácil, cómodo, pare de sufrir. Dice, un evangelio superficial, sin compromiso. No tienes que orar, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer nada. Es un evangelio fácil. Dice, quitan el mensaje de la cruz, ya no te predican el mensaje de la cruz. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Que se negó y llegó obediente a la cruz, sin pecado. ¿Para qué? Para salvarte a ti y salvarme a mí. Dice el arrepentimiento, dice, quitan el mensaje de la cruz, del arrepentimiento y del precio en seguir a Cristo. Te hacen sentir bien en la carne, pero te debilitan en el espíritu. Dice, se infiltran en púlpitos, mensajes, hasta cantos que exaltan al hombre más que a Dios. Ponte a escuchar ahora los cánticos cristianos. Hay personas del mundo que se volvieron cristianos y ahora, para estar bien en las cosas de los cristianos, empiezan a cantar cosas de Dios, pero también le cantan al mundo y meten a Dios. Y el Señor dice que no podemos estar en dos aguas. O eres de Dios o eres del mundo. ¿Entiendes? Entonces hay gente, cantores que eran famosos, dejan de ser famosos para venir a Cristo. Pero cuando están en Cristo, llegan a un punto que empiezan a hacer canciones que ya no están haciendo que, Juan, que dice, se infiltran en púlpitos, mensajes y hasta cantos que exaltan al hombre más que a Dios. Entonces, Dios nos ha dado discernimiento de espíritu para conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Mira, a estos cantantes que dejaron de cantarle al mundo, andan predicando en las iglesias. Y a ti, que llevas 20 años en la iglesia, no te han dado ni el micrófono para decir, gloria a Dios. Y estos que se estaban en el mundo y vienen y se convierten en Jesucristo, gloria a Dios que se convierten. Pero
no es el que empieza, es el que termina, el que llega hasta el final. Esto no es porque me cansé. ¿Será que estos se han dejado influenciar por estos 4 enemigos que tenemos? Porque no tienen la armadura de Dios. Hermano, pero ¿el mensaje de qué es? ¿El mensaje era de la armadura de Dios o el enemigo? El mensaje es la armadura de Dios. ¿Conoces a tus enemigos? ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? Entonces yo tengo que enseñarte a ti quién es tu enemigo. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, vamos a ver el ejemplo bíblico. Dice 2 Corintios 11:4. Pablo advierte de otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 11:4. Vamos a ver qué es lo que dice. 2 Corintios 11:4. A ver qué es lo que Pablo nos quiere dejar saber ahí. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. No puedes recibir a otra gente que anda predicando otra cosa. Dice Gálatas 1:6-9, Pablo dice que si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Tenemos que escuchar quién es el mentiroso, sino los que andan negando lo que ellos anduvieron predicando. ¿Qué más? Mateo 16:22-23. Pedro quiso evitar que Jesús sufriera y Jesús lo reprendió. Apártate de mí, Satanás. Ahora, potestades. Vamos a ver qué pasa en potestades. Ellos promueven estructuras religiosas sin poder, sin verdad y sin santidad. Se sienten cómodas en la iglesia donde hay confrontaciones, donde no hay confrontaciones, no le dicen al pecado, no le hablan al pecado. Si eres un fornicario y una fornicaria, no te hablan de fornicación, no te hablan de adulterio, no te hablan de nada. ¿Por qué? Porque te están enseñando un evangelio fácil. Y cuando te están hablando un evangelio fácil de prosperidad, tienes que huir de ahí porque Dios no está ahí. Sigue diciendo, ellos promueven estructuras religiosas sin poder, sin verdad y sin santidad. No te hablan de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice, se sientan cómodas en las iglesias donde no hay confrontación, solo motivación, pero una motivación vacía. Te motivan a ser un buen cristiano y los ves gozosos, cantando, bailando la música de ahora. Te tienen dormido en los laureles. Esa es una potestad que te está dominando. Vamos a ver, cuidado con qué. Cuidado con el evangelio y la prosperidad sin santidad. Dice, mensaje que solo te dicen todo va a salir bien, sin arrepentimiento. Predicadores que dicen que no hay sufrimiento para los hijos de Dios, cuando el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Juan 16:33. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Pero ellos no te andan hablando de ese evangelio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si estamos en un evangelio así? ¿En qué enemigo, qué potestad está? Dice, ¿qué hacer? Pida al Espíritu Santo discernimiento para reconocer la verdad del error. Filtrar todo mensaje por la palabra de Dios, no por emociones. No porque yo te pongo contento, no porque yo te pongo a brincar cuando estoy cantando y te sientes alegre. No, eso no es así. Dice, aférrate al evangelio verdadero, aunque duela, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, el evangelio sin cruz
Lo predican las huestes espirituales de maldad. Dice, ¿entendiste? Ahora, vamos a hablarle ahora a los matrimonios, porque hay matrimonios que están pasando problemas. Vamos a ver qué huestes o qué principado o qué potestad o qué gobernante o qué huestes está en esos matrimonios. Dice así, en los matrimonios que les da igual las cosas, que el esposo o la esposa no se ven como matrimonio. Hay matrimonios que no se ven como matrimonios. Se ven como hermanos. Y están juntos para que no vayan a hablar de ellos en la iglesia o que los vayan a sacar del ministerio que están ejercitando en la iglesia. ¿Qué enemigo está involucrado en esos matrimonios? Cuando no hacen el papel correctamente como un matrimonio, que están solamente de pantalla para que no les quiten el ministerio. Vamos a ver si hay matrimonios así, vamos a ver si estos enemigos están metidos en esos matrimonios y vamos a ver por medio de la palabra del Señor cómo se le puede ayudar a esos matrimonios. Dice así, ese tipo de matrimonio que no viven en unidad verdadera, que aparentan estar bien solo por la imagen o el ministerio, pero ya no se ven como pareja, sino como compañeros, como hermanos o simples socios religiosos. Están bajo un ataque espiritual muy fuerte, según Efesios 6:12. Dice, ¿cómo podemos identificar claramente a los enemigos que operan ahí? Vamos a ver. En las potestades, vamos a ver, en las potestades dice, influyen en estructuras internas como el matrimonio, como el liderazgo, como las relaciones, para vaciar su propósito original. ¿Cómo actúan en este caso? Hacen que el matrimonio sea solo una fachada para el ministerio. Dice, sin amor, sin compromiso verdadero. Promueven un estilo de vida donde la imagen vale más que la intimidad real y la comunión con Dios. Alimentan el miedo al que dirán, creando hipocresías religiosas en lugar de restauración. Ahora vamos a ver ejemplos bíblicos, porque aquí yo te estoy dando ejemplos bíblicos para que veas que esto es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Hay muchos matrimonios allá afuera, que están pasando problemas, que se ven el uno al otro como si fueran hermanos o fueran compañeros del ministerio. Y ahí Dios no ha llamado a un matrimonio que sea así. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver por medio de la Biblia. Dice Ananías y Zafira. Esto está en Hechos 5. Pareja que mantuvo una imagen religiosa falsa y cayeron bajo el juicio de Dios. Eran un matrimonio, pero tenían una fachada falsa. Eran hipócritas, eran mentirosos. Ahora los fariseos dice que eran sepulcros blanqueados, por fuera bien, pero por dentro eran muertos. Ahora, huestes espirituales de maldad. Dice, trabajan directamente en el ambiente espiritual del hogar y la iglesia, dividiendo desde adentro. Dice, ¿cómo actúan? Hacen que el esposo y la esposa dejen de verse como una sola carne. ¿Qué es lo que dice en Génesis 2:24? Y los dos serán una sola carne. Entonces, las huestes espirituales hacen que los matrimonios dejen de verse como una sola carne. Dice, enfrían el amor, destruyen la intimidad emocional, espiritual. Dice, ponen enfoque en el servicio, pero descuidan la relación que representa a Cristo y la iglesia. Tú no sabes que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Eso lo encontramos en Efesios 5, 22 al 33.
Resultado, un matrimonio roto internamente, pero sostenido artificialmente por presión social o ministerial. Hay matrimonios que están juntos solamente porque tienen un ministerio en la iglesia y tienen que dar una cara, una fachada buena de que son un matrimonio de último modelo, que dan ejemplo. Ahora vamos a ver en la parte de gobernadores de las tinieblas. Dice, infiltran el pensamiento como valores del mundo, como no importa que no lo ames, con que esté ahí es tranquilo. Con tal estén los dos juntos, uno duerme para allá viendo a la otra pared y el otro viendo para allá. Con tal estén juntos. Así es como entran los gobernadores de las tinieblas, los tienen dormidos en sus laureles. Dice, mientras no te vean mal en la iglesia, todo está bien. Consecuencia, el matrimonio pierde su esencia divina y se convierte en una rutina religiosa vacía. Hay matrimonios que es una rutina. Se olvidan qué es lo que tienen que hacer. El hombre o la mujer no se puede negar a uno mismo, sino que sea por mutuo acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? El matrimonio pierde su esencia divina y se convierte en una rutina religiosa vacía. Ahora, ¿qué provoca este tipo de situación? Apariencia sin sinceridad, miedo a perder posición en las iglesias, orgullo que impide buscar ayuda o restauración, negación de las necesidades del otro. ¿Qué debemos de hacer si somos un matrimonio así? Dice, reconocer que Dios nos bendice, reconocer que Dios no bendice la apariencia, sino la verdad. Buscar restauración en Cristo y no cubrir el pecado con la religión. Dice, restaurar el amor, el perdón y la unidad como prioridad por encima del ministerio. Recordar que el matrimonio es el primer ministerio. Y si ese se cae, los demás pierden valor. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 3, 4 y 5. Ahora, un matrimonio sin unidad, pero con imagen, es campo abierto a las potestades y huestes de maldad. Por eso un matrimonio sin unidad está en una potestad de huestes de maldad. Ahora, ¿cómo puedo vestirme? Ahora vamos. ¿Cómo puedo vestirme ahora de la armadura de Dios para poder contra todas esas acechanzas del enemigo? Dice así, ahora ¿cómo puedo vestirme de la armadura de Dios para ser fuerte de todos estos ataques conforme a la armadura de Dios? ¿Cómo puedo vestirme? Y lo más importante va a ser la vestimenta final que te voy a estar enseñando, que es el amor de Dios, que hay que vestirnos de amor. Pero vamos a ver qué dice. Dice, vestirse con la armadura de Dios es la forma práctica espiritual que Pablo nos da para estar firmes contra todos estos ataques del enemigo que hemos visto en Efesios 6:12. Ahora, vamos a ver cómo vestirme ahora con la armadura de Dios. ¿Cómo vestirme? ¿Viste? Aquí está cómo tengo que vestirme con la armadura de Dios. Dice, cinturón de la verdad, firmeza doctrinal ¿y qué? Vamos a vestirnos con el cinturón, Dice, cinturón de la verdad, firmeza doctrinal y sinceridad, coraza de justicia, vivir rectamente sin pecado oculto, calzado del evangelio de la paz, estar listos para compartir la esperanza, escudo de la fe, confianza en Dios que apaga los dardos de duda y tentación,
Yelmo de la salvación. Proteger la mente con la seguridad de que somos salvos. Espada del Espíritu, la palabra de Dios única. Arma ofensiva, no es una arma física, es espiritual. No se ve, pero se siente. Sí, hermano, pero me dejó perdido ahora con eso que usted me dio. Eso es lo que todos los pastores me dan. ¿Será que me puede dar algo como más profundo? Algo que yo le pueda entender. Porque estás predicando como predican los otros pastores. Puede darme algo más profundo, algo que pueda desmenuzar, que yo le pueda entender. Está bien. Vamos a ver, cinturón de la verdad. Dice, ¿qué es la verdad absoluta de Dios? Su palabra y su honestidad. ¿Le entendiste ahora? Ahora, ¿cómo vestirse? Dice, conoce bien la Biblia. Vive con integridad, sin mentiras ni engaños. Rechaza las mentiras del enemigo y la automentira, porque muchas veces nosotros nos automentimos. Ahora, coraza de justicia. ¿Qué es? La justicia que Dios da a través de Jesús. Dice, ¿cómo vestirme? Vive en obediencia y en santidad. Dice, no te dejes convencer a hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Vas entendiendo ahora? ¿Le estás entendiendo cómo es que tenemos que vestirnos? Confía en que tu justicia no es por obras, sino por fe. ¿Y fe en qué? En Cristo Jesús. Dice, calzado del Evangelio de la paz. ¿Qué es? La preparación para avanzar con la paz de Dios. Sé pacificador con otros. No abras puertas a la discordia. No te pongas a pelear con otras personas. Dice, mantén la paz interior confiando en Dios, incluso en medio de ataques. Estar listo para compartir la paz y el evangelio. Escudo de la fe. ¿Qué es? La fe que apaga todos los dardos del enemigo. Eso es lo que predican los otros, pero vamos a ver cómo es que tenemos que vestirnos. Dice, confía en Dios para protegerte. Dice, no dejes que las dudas, temores, tentaciones te alcancen. Con el escudo es que vas a parar todos esos dardos del enemigo. Yelmo de la salvación, la seguridad de tu salvación en Cristo. Dice, recuerda siempre que eres salvo por gracia. Protege tu mente de pensamientos de condenación o derrota. Declara tu envío, hermano, lo que yo le estoy diciendo. Que tal vez usted está lleno de muchas letras, pero no tiene unción. ¿En qué espíritu de enemigo estará esa persona que me está criticando ahora? ¿Viste que me estoy durmiendo? Claro que me estoy durmiendo. ¿Sabes de qué hora estoy levantado? Desde las 5 de la mañana estoy levantado. Y ahorita ya es las 12:19. ¿Viste? Pero aquí estoy peleando la buena batalla de la fe, aprendiendo de cómo ponerme la armadura, aprendiendo cómo las huestes espirituales, los gobernadores, los principados me atacan, y estoy aprendiendo las artimañas de ellos. ¿Para qué? Para poder evitar que no vengan a mi vida, para no dejar que esos pensamientos hagan nido en mi mente. ¿Qué tengo que hacer? Vestirme de la armadura de Dios. Y aunque esté cansado, porque soy carne y me canso. Pero ¿cuántas personas se les está metiendo ahorita esas huestes de maldad? Que le está diciendo, viste, el hermano se está durmiendo. No sabe, tiene mucha letra. La letra lo tiene loco. Bueno, sigue hablando lo que tú quieras hablar. Yo estoy haciendo lo que el Señor me mandó. ¿Qué dice? El yelmo de la salvación. Protege tu mente de pensamientos de condenación o derrota. Declara tu identidad como hijo o hija de Dios. Yo soy hijo de Dios.
Amén. Y porque soy hijo de Dios, obedezco a su palabra. ¿Obedezco a qué? A escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder conocer al enemigo. Y que el enemigo no haga nido en mi mente, no haga nido en mi corazón. Por eso hay que pedirle que nos dé la mente de Cristo y que nos dé un corazón nuevo para poder amarlo, para poder amar también a nuestros enemigos, porque eso es lo más importante que sigue después. Sí, ahora vamos por la espada del Espíritu. Dice, ¿qué es la palabra de Dios? Dice, ¿qué es la palabra viva y poderosa de Dios? Dice, ¿cómo vestirme? Estudia la Biblia y memoriza versículos. Usa la palabra para defenderte y atacar las mentiras, como hizo Jesús en el desierto. Aplica la palabra en cada situación espiritual. Ahora, el secreto final para ponernos esta armadura de Dios, ¿sabes cuál es? Es vestirme con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Verdad que Dios es amor? Ahora, el amor sostiene toda la armadura. Sin amor, todo lo demás se vuelve vacío o arrogante. Ama a Dios con todo tu corazón y a los demás como a ti mismo. Este es un mandamiento. Mateo está en 22, del 37 al 39. El amor es el vehículo perfecto que une todo. Colosenses 3:14. Porque Dios es amor. Dice, el amor resiste la división, los celos, el miedo y todo ataque. ¿Estamos viendo? Entonces, el amor. ¿Y dónde podemos encontrar el amor, hermano Juan? Dice Colosenses 3:14, fue el que leímos, ¿verdad? Colosenses 3:14 dice que, vamos a ver si lo encontramos aquí. Colosenses 3:14, mira lo que dice aquí. Dice, pero tengo algo para vestirnos, que es algo perfecto. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vehículo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecido. Entonces, la armadura de Dios tiene que estar vestida también del amor de Dios. Vestido de amor, porque Dios es amor. Dice, el amor es la motivación, la fuerza y el sello de todo lo que hacemos. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacelo como para el Señor. Porque si lo haces como para el Señor, vas a estar lleno de amor. ¿Ok? Vestido de Dios. Ahora, vamos a ver, terminamos. Tenemos que vestirnos de nuestra propia vestidura. Acuérdense, no vamos a ponernos la vestidura del pastor. Nosotros mismos tenemos que ir formando esa vestidura. Como en el crecimiento de Dios, Dios nos va a ir formando y dándonos esa armadura. Vamos a ir llenando esa armadura, cada uno de nosotros. Dice, recuerda que no estás solo. Cristo pelea contigo. Ahora vamos a terminar con este versículo que encuentra en Corintios 13. Ya con esto terminamos la enseñanza el día de hoy. Amén. Corintios 13, dice la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas, mira lo que dice la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como dos metales que resuenan o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladare los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregarse mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pues lo más importante que tiene que estar en nuestra armadura de Dios es el amor. Porque con el amor es el vehículo perfecto. Amén. Si no tienes amor, de nada sirve. Amén. En esta noche la enseñanza fue enseñarte quién es los enemigos, quiénes son los principados, las potestades, huestes de maldad y esas otras cosas. Son 4. Esa era la enseñanza de este día, enseñarte cómo debemos de actuar para que conocieras. Te di ejemplos de la Biblia. Ahora, esto es lo único que puedo hacer. ¿Para qué? Para ayudarte a la vida tuya espiritual, para que crezca. Amén. Yo no puedo ir a jalarte las orejas y decirte qué es lo que tienes que hacer. No. Yo te enseño lo que dice la palabra del Señor. Te di ejemplo de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, si no quieres, ya eso es cosa tuya. Yo hice lo que el Señor me dio. Mira. 1, 2, 3, 4, 5. Te di. Y aquí se termina. ¿Ok? Aquí se termina el mensaje. Ahora, si lo escuchaste, gloria a Dios. Si no lo quieres escuchar, porque hay uno de esos enemigos que no te deja escuchar y conocer la palabra de Dios. Pero aquí se te dio. Amén. Toda la gloria y la honra se la damos al Señor. Y ahora vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por haberme permitido traer esta enseñanza, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que abras el entendimiento, el oído, y que si yo no lo expliqué bien, Señor, no soy un profesional, Señor. Así como me has permitido hablar, así lo hablé, Señor. En el nombre de Jesús te pido que el Espíritu Santo sea el que les traduzca esta palabra que les hablé en español. Si no la entienden, Señor, ten misericordia de ellos. En el nombre de Jesús, perdóname a mí, Señor. Perdóname si he dejado que alguna influencia de esta entre a mi vida. Y ayúdame, Señor, a no permitir que estas huestes de maldad, a esos principados, hagan nido en mi mente o en mi corazón, Señor. Ayúdame a tener la mente de Cristo para no pecar contra ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, muy importante, ¿de qué sirve haber hablado 1 hora y media? Si hay alguna persona allá afuera que quiera aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, esto que hablé hoy, esta era una enseñanza que tenemos que tener nosotros como cristianos. Esta es la armadura que tenemos que tener nosotros como cristianos. Y aquí te estaba enseñando los enemigos que vas a tener y cómo el enemigo te va a atacar para desviarte de la palabra del Señor, desviarte de los caminos del Señor. Entonces, esta es una arma, esta es una enseñanza, esta es una prédica que te va a ayudar en el camino, si estás empezando en los caminos del Señor. Lo único que tienes que hacer para ser salvo en esta noche es aceptar a Jesús
como tu Señor y Salvador. Reconocer que Dios el Padre mandó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario y por medio de esa sangre nos limpió de todo pecado. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, acepto a tu Hijo amado Jesús como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y límpiame con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Apunta mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que tú le levantaste de los muertos al tercer día. Lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Apunta mi nombre en el libro de la vida y si me toca partir, permíteme descansar en paz en ti. Y cuando llegue el momento de que tú resucites a los muertos, que yo pueda escuchar mi nombre y poder decir: heme aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias. Más tarde este video estará en YouTube. Nos vemos el otro viernes si Dios los permite. Y toda la gloria y la honra se la damos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.